Hace 45 años atrás, yo fui a mi primer campamento en Curazao. Y yo me acuerdo clarísimo como el día de hoy, el versículo que fue el tema del campamento. El versículo se encuentra en Filipenses 1:21 que dice: para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Y yo me acuerdo bastante claro que en ese campamento entendí bastante de ese versículo. Y yo me acuerdo también que en la fogata yo digo: Señor, aquí estoy. Yo quiero servirte con mi vida. Yo me acuerdo de ese día, me acuerdo de ese momento. Y después de esa semana de campamento, seguí entendiendo más, creciendo. Y entendí que no es solamente memorizar la palabra, no es solamente saber la palabra de memoria, estudiarla, sino más importante es vivir lo que tú sabes, poner en práctica lo que tú sabes. Y quiero que ustedes sepan, en ese año 1979-80, lo único que yo tenía era esta Biblia. Eso era mi Biblia. El Nuevo Testamento que me regalaron a mí cuando yo tenía 15 años, cuando yo estaba en el secundario. Y cuando, yo me acuerdo porque yo no podía comprar una Biblia. Era lo único que yo tenía. Yo lo comía, mi hermano. Yo le leía, preguntaba, porque yo quería crecer y conocer a Cristo. Yo tomaba eso en serio. Yo quería conocer a mi Dios. Con esto que acabo de decir, quiero leer un pasaje en esta mañana con ustedes, que se encuentra en Mateo capítulo 16. Voy a leer del versículo 21 en adelante, que dice lo siguiente. Mateo 16, del versículo 21 hasta el versículo 27, que dice: desde entonces Jesucristo comenzó a declarar a sus discípulos que había de ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Tomando aparte Jesús, Pedro le reprendió: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose él, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y me siga. Y que me siga. Porque el que quiere salvar su vida, la perderá. Pero el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Pues, ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque el Hijo del Hombre ha de venir en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces recompensará a cada uno según su conducta. El tema de mi mensaje en esta mañana, mis hermanos, se titula La máxima invitación de Jesús. Jesús nos está haciendo una invitación muy, muy especial. No voy a tratar todos los versículos del texto. Vamos a concentrar más en el versículo 24, pero vamos a mencionar algunas cosas del texto. El versículo 24 que dice: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y me siga. Cuando Cristo expresó estas palabras, era justamente después que él anunció dónde iba y qué le iba a pasar. Y ahí en el versículo 21 dice: desde entonces Jesús comenzó a declarar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén a sufrir muchas cosas.
y estar enfrente de los ancianos, sacerdotes, etc. Después que Jesús dijo eso, Pedro se jaló a Jesús a un lado. Dice: no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Eso Pedro le dijo directamente a la persona de Jesús. Le habló a un lado como el hombre más sabio que va a defender a Jesús. Pero lamentablemente Jesús, volviéndose a él, le dijo: quítate delante de mí, Satanás. Me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. Jesús quería dejar clarísimo a su discípulo cuál era el plan que su Padre tenía para él por el bienestar del mundo completo. Él quería dejar eso claro. Él estaba diciendo a sus discípulos que él debería ir a sufrir, que él tenía que ir a sufrir, a morir y resucitar al tercer día. Pero como ya sabemos, Pedro se metió del medio y dice que eso nunca te va a pasar, Señor Jesucristo. Jesús respondió a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. La pregunta es: ¿era Pedro Satanás? No. Sino Satanás quería desviar a Cristo de la cruz. Quería desviar a Cristo del plan, el propósito que él tenía para con el mundo. Entonces, ¿qué son las cosas en las cuales Dios está pensando? Porque el versículo dice: porque no estás pensando en las cosas de Dios. ¿Qué es lo que Dios estaba pensando? Dios estaba pensando en el rescate de los hombres. Él estaba pensando en derrotar el pecado. Él estaba pensando en la salvación del mundo, de toda la humanidad. Él estaba pensando en la salvación del ser humano. Pero ¿cuáles son las cosas en las cuales los hombres piensan? Porque dice: porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino las cosas de los hombres. Los hombres piensan en ganar sin dolor. Los hombres piensan en la corona sin la cruz. Piensan en la gloria sin el sufrimiento. Y piensan en recompensa sin sacrificio. Eso somos nosotros. El ser humano quiere las cosas de una manera fácil. No hay que complicar la vida, no hay que hacer la cosa difícil. Y muchos cristianos quieren la cosa bien servido en el plato. ¿Saben? No sé si ustedes se acuerdan de la pandemia, ¿verdad? Todo el mundo se acuerda. Se cerraron las iglesias. Tenía que hacer los cultos por Zoom. Ay, para cuántos creyentes, qué cómodo es eso. Qué bueno que era eso, ¿verdad? Sentarme en la cama y escuchar. No había forma, había que hacerlo así. Pero ¿qué pasó después? Ay, yo mejor me quedo en casa, es más tranquilo. ¿Por qué tomar tiempo para ir al templo? Porque eso no hay que hacerlo. Cristianos se echaron para atrás y no querían ese sacrificio. Yo tengo que ir a la iglesia el domingo. Para mucha gente levantar los domingos es complicado, difícil, le mueve las venas, pero yo tengo que ir. Pero ¿qué pasa? La gente quiere, nosotros queremos la cosa bien cómodo, fácil. Pero Dios pensaba en cosas mayores para nosotros. Y le tocó sacrificio. Nosotros los hombres pensamos de esa manera, pero Dios dice lo contrario. Él dice en su palabra en 2 Timoteo capítulo 4 versículo 12 lo siguiente: y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Es una verdad que tengo que aceptar. Cuando tú decides identificarte con Cristo como su discípulo verdadero, vas a sufrir persecuciones, va a haber dificultades. Mi hermano en Cristo, creyente, si tú no estás pasando dificultades, si no hay aflicción en tu vida,
Si no hay persecuciones, chequea, examine tu vida si tú realmente eres un discípulo de Cristo. Examínate, porque es importante. Jesús está hablando con sus discípulos y Él está haciendo recordar cómo ellos dejaron todos para seguirle a Él. Ellos dejaron todos. Él quería hacerles ver eso. Dejaron sus redes, dejaron su familia, su estilo de vida, su hogar, para que siguieran a Él, para que ellos puedan llegar a ser pescadores de hombres. Él lo hacía recordar. Si tú y yo somos discípulos de Cristo, ¿sí? Algo pasó en nuestra vida. Tuvimos que dejar algo para poder seguir a Jesucristo. Y todos pueden dar su testimonio cómo Dios hizo eso en su vida. Cuando Cristo llega a una vida, Él cambia esa vida, porque Él entra y toma la posición de lo que me tenía separado de Él. Ahora me hizo cercano a Él, porque Él está en mi vida. Mateo 16:24 dijo otra vez: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguien quiere venir en pos de mí, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígueme. También hubo un momento especial cuando un escriba le acercó, le dijo: Señor, yo voy a dejar todo para seguirte. Jesús le respondió: las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Seguir a Cristo no es fácil. Hay que pensar en sacrificio. Hay otro hombre que dijo: Señor, déjame ir a enterrar a mi padre y después te sigo. Jesús le dijo: dejad los muertos enterrar sus muertos y tú me sigues. La interpretación que veo aquí en ese versículo: el papá no estaba muerto todavía. Él quería esperar que el papá muere, recibir la herencia y después le sigo, porque dependía de eso. Él quería eso. Y después vamos a ver algo más de lo que estamos hablando ahora. Que muchas veces nosotros no queremos aceptar esa invitación porque implica dolor, implica rechazo familiares. Entonces en esta mañana quiero compartirles 4 puntos en este mensaje de esta mañana. El primero: ¿quién es un discípulo? Dice el versículo: si alguno quiere venir en pos de mí. ¿Qué quiere decir si alguno quiere venir en pos de mí? Básicamente está diciendo: si tú quieres ser cristiano, si tú quieres seguirme a mí, a Jesús, si tú quieres ser mi discípulo, eso es lo que está diciendo. Ahora, si yo te pregunto esta mañana, ¿quién es un discípulo? Un discípulo es alguien que sigue a su maestro. Si te pregunto, ¿cómo se llama alguien que sigue a Cristo? Un discípulo de Cristo. Tú estás siguiendo a Cristo. Si tú y yo, nosotros hemos recibido a Cristo en nuestra vida, nosotros somos un seguidor de Cristo, un discípulo de Cristo. Ahora, ¿cómo Jesús define sus discípulos? ¿Cómo son? ¿Cuáles son sus características? En primer lugar, Lucas 14:26. Oiga bien lo que dice Lucas 14:26. Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijo, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Eso está fuerte? No está fuerte, mi hermano. ¿Quieres ser discípulo de Cristo? Míralo allí. Ahora Mateo lo pone de otra manera. Mateo 10:37. El que ama al padre o a la madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama al hijo, a la hija más que a mí, no es digno de mí. Está más fuerte. Esa es la palabra de Dios.
está hablando de poner en primer lugar. No está diciendo que tú tienes que odiar a tu mamá, odiar a tu hijo. No está diciendo que tú tienes que odiar a tu papá, sino el hecho, quién ocupa el primer lugar en tu vida, quién tú amas más, quién tú adoras. ¿Es tu familia, tu mamá, tu papá, tus hijos o a Cristo? ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo o discípulo de tu mamá o tu papá, tu hermano? No, nosotros queremos ser su discípulo. Esa descripción tú lo vas a encontrar en diferentes partes. Yo me convertí en el año 78. Yo me acuerdo como el día de hoy, mis hermanos. Después de una semana, llegué a mi casa del culto. Y mi mamá religioso, cuando ella supo que yo me convertí, ella dejó de hablar conmigo por un mes. No me hablaba. Era difícil. ¿Por qué? Ella quería que le ame más que Dios. ¿Usted ve? 2 semanas después, porque yo caminaba a la iglesia, estamos hablando de 2 kilómetros, caminando y de vuelta en el sol a las 4 de la tarde. Yo me acuerdo, llegué a mi casa, encontré a mi papá sentado enfrente de la casa. Me dijo, hijo, ¿de dónde has venido? Mi papá, yo vine de la iglesia. ¿Qué? ¿Tú no sabes que te puedo matar por eso? Yo digo, sí, papá, tú me puedes matar, pero el Espíritu Santo de mi corazón tú no puedes sacar. Yo me acuerdo como el día de hoy. Tú me puedes acabar, pero a Cristo tú me puedes sacar de mi vida. Te puedo contar muchas historias de eso. ¿Tú quieres ser discípulo de Cristo? No puedes amar a ellos más que a Él. Cuando leo esos versículos, mis hermanos, cuando yo medito en los versículos como esta, eso está tomando algo serio de mi vida como discípulo. Y entiendo ciertos versículos de la Biblia un poquito más. Por ejemplo, Mateo capítulo 7, versículo 13 y 14, que dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Y pocos son los que la hallan. Escúcheme, mi hermano. La puerta angosto y el camino que lleva a la vida son los discípulos que van a transitar en esa puerta y ese camino. Los discípulos que decidieron aborrecer su propia vida y amarle a Él más que todo lo demás. Aquellas personas van a pasar. Eso significa que hay que pagar un precio para ser un discípulo de Cristo. Lucas capítulo 14 versículo 27 lo pone así. El que no carga su cruz y me sigue no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33 dice, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posiciones, no puede ser mi discípulo. Cuidado, hermano, no vaya a salir a vender la casa, esa cosa ahora. No estoy diciendo eso. No. De esas dos realidades vamos a hablar en un rato. Pero es importante entender el precio que nosotros tenemos que pagar para ser un discípulo de Cristo. Juan capítulo 8, versículo muy conocido. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. ¿Lo entendió? Si ustedes permanecen en mi palabra,
verdaderamente son mi discípulo. ¿Y qué pasó después? Y conocerán la verdad, y la verdad, usted vio. Entonces, aquí el discípulo permanece en la palabra. Esto significa el discípulo lee, el discípulo medita, el discípulo estudia y el discípulo practica la palabra. Esto le lleva al resultado del versículo 32, lo que acabo de decir. Cuando tú lees, medita, estudia, practica, ¿qué dice Dios? En la verdad de Dios, la palabra, cuando tú permaneces, te hace libre. No hay otra forma que te va a hacer libre, sino es a través de la que tú vas a permanecer en la palabra de Dios. Ahora, esta es una condición. ¿Por qué? ¿Por qué la permanencia en la palabra? Porque Jesús dijo en Juan 15:5, separado de mí nada podéis hacer. Tú no puedes hacer absolutamente nada separado de Él, que tiene significativo, ¿verdad que sí? Entonces, esto es un estilo de vida, un estilo de vida, un asunto diariamente. Mis hermanos, esto jamás significa venir a cumplir el día domingo. Eso no significa eso. No diciendo, estoy hablando de una forma general. Muchos cristianos piensan, yo fui a la iglesia el domingo, cumplí, ya está. Yo hice el checkmark. No, el asunto es que el discípulo permanece en él 24/7. Permanece en su palabra. Y dice, y el versículo dice, conocerán la verdad. Mi pregunta es, ¿qué es la verdad? ¿Quién es la verdad? Juan 14:6, tú lo sabes. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad. Él es la verdad. Él te va a hacer libre cuando tú permaneces en Él. No hay otra manera, mis hermanos. Por ejemplo, ¿libre de qué te va a hacer? Jesús está ahí para librarte. ¿De qué te va a librar? Él es la verdad. ¿De qué te va a librar? Te va a librar de preocupación. ¿Cuándo ustedes aquí no son preocupados por muchas cosas que pasan en la vida? Yo creo que es una de las cosas que más luchamos como creyentes, la preocupación. ¿Qué va a pasar mañana? ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Qué esto? Es una lista de cosas. O también ansiedad. Pero si yo permanezco en la palabra como discípulo, la palabra me dice en Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7, por nada estéis afanosos. No se preocupe. Antes bien, en todo mediante oración y súplica con acción de gracia sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo el entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Permaneciendo en Él, ahí está, Señor, mis preocupaciones. Quiero seguir contigo para adelante. Jesús dijo también en Juan capítulo 14, 27, la paz les dejo, mi paz les doy, no se la doy a ustedes como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Ese es mi Jesús, esa es la verdad en la cual debo permanecer. Nota, mi hermano, uno de los distintivos entonces del discípulo de Cristo es permanecer en la palabra. Es confiar en la palabra, que la palabra te hará libre. Pregunta, ¿estás permaneciendo en la palabra? Hermano, hermana, ¿estás permaneciendo en la palabra? Muchas veces, piénselo conmigo, muchas veces pasa mucha aflicción en nuestra vida. Problema en el hogar, problema matrimonial, muchos tipos de problemas. Y no sabemos solucionarla. Y buscamos ayuda. ¿Quién llamamos? Llamamos al pastor. Pastor, mira, no pasa esto, esto. ¿Qué tú crees que el pastor te va a usar para ayudarte? La palabra.
Esa palabra en la cual tú debes permanecer es la misma palabra que te van a utilizar para ayudarte. Entonces, si nosotros como pueblo de Dios, como hermanos, discípulos de Cristo, oiga bien, permanecemos en la palabra, lo leemos, lo estudiamos, lo meditamos, lo practicamos, mis hermanos, los pastores van a estar tranquilos. ¿Ustedes no creen eso? Si tú y yo, nosotros permanecemos en la palabra, porque la palabra me hace libre, porque es la misma palabra que te van a aconsejar. Pero hagamos el esfuerzo como discípulos de permanecer en la palabra. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Otro versículo, mi hermano, Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que son mis discípulos, si se tiene amor los unos a los otros. Aquí otro distintivo. El discípulo de Cristo ama los unos a los otros. El discípulo de Cristo no ama a un grupito. ¿Me está viendo? No ama a un grupito de amigos o amigas. Él demuestra su amor a cualquiera de la misma manera. ¿Por qué? Esa persona, el discípulo, quiere seguir el ejemplo de su maestro. Él amó a todos. Él le mostró su amor a todo el mundo que él le encontró, lo demostró. Juan capítulo 15, versículo 8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que den mucho fruto. Oiga bien ahora. Y así prueban que son mi discípulo. ¿Tú quieres probar que eres un discípulo de Cristo? Tú debes dar poco fruto, mucho fruto. ¿Cuáles son esos frutos? Eso no significa que solamente voy a la iglesia, no. Me convertí a cristianismo, voy a la iglesia, ya. No, mis hermanos, está refiriendo a tú vas a tener una actitud de compasión. El discípulo va a tener actitud de compasión. Trabaja en su dominio propio. Tiene pasión por las almas. Oiga bien, pasión. El discípulo de Cristo tiene pasión por las almas. ¿Dicen amén? Después, dispuesto para servir. Mira el otro más importante que el mismo. Su vida llega a ser de un ejemplo para seguir. Yo pongo mucho énfasis en todo esto, pero hay uno que es mi hermano, mi hermana. La gente no van a convertir sin que tú le hablas como cantamos recién. Como leímos Romanos capítulo 10. Hay que predicar la palabra. Hay que hablar con la gente de Cristo. Hay que tomar decisiones para que lo pasa. Intencionalmente hazlo. Yo les voy a contar una de las cosas que yo hago. A mí me encanta hablar con la gente de Cristo. ¿Ustedes se dieron cuenta, no? Perdón. Una de las cosas que yo hago, yo no voy a contar para vanagloria nada, sino me gusta hacerlo. En vez de comprar cualquier cosa, yo compro por ahí una caja del Nuevo Testamento regularmente. Algunas veces Antiguo Testamento lo pongo en el auto. ¿Qué mejor regalo da a una persona una Biblia o un Nuevo Testamento? No es así, pero hay que hacerlo intencional. Entonces, mira, ¿qué me pasó una vez? Yo estaba yendo a campamento con un camión bien cargado de cosas para campamento. ¿Quién tú crees me para en el camino? Nuestros amigos. Me para, me dice: ¡hey! ¿Tú tienes algo ahí para mí? Yo, claro que sí, tengo algo para usted. Y le saqué una Biblia, le entregué. Ah, qué bien, que Dios te bendiga. Ay, qué bien, váyanse con Dios. A la vuelta, yo regreso a mi casa.
la misma ruta. Entonces, la misma persona está parado ahí, pero con otro compañero. El otro compañero me para, él no me para. El otro compañero me para. Cuando él me paró, el otro que encontré en la mañana le acercó y le dice, mira, él no te va a dar nada, te va a dar Biblia. Hermano, tenemos que ser intencional, con pasión, predicando a Cristo. Hermano, la Biblia es la palabra de Dios. Esta palabra transforma vida. Y tenemos que ser intencional, pasión. El discípulo va a tener pasión para hablar con la gente de Cristo. ¿Qué es un discípulo? Todo lo que yo le hablé como Jesús lo definió. Ahora bien, si decimos que somos discípulos, se dice en segundo lugar, el discípulo se niega a sí mismo. Niégase a sí mismo. ¿Qué significa esto? Esta palabra significa desposeer. Debes llegar al punto en reconozca que eres incapaz de salvarte a ti mismo. En todo sentido, llegar a entender que yo no soy nada delante de Dios. Llegar a entender, como dice Romanos capítulo 7, 18, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Eso es negar todo, no tengo nada que sirva en mí. Escúcheme lo que le voy a leer ahora. Cuando usted está contento con cualquier clima, cualquier ropa, cualquier dinero, cualquier comida, cualquier sociedad, cualquier soledad, cualquier interrupción de parte de la voluntad de Dios, ¿tú estás contento con eso? Eso significa negarse a sí mismo. Cuando usted no le interesa referirse a sí mismo en una conversación o registrar sus buenas obras, o tiene comezón que lo feliciten, y cuando usted verdaderamente quiere ser un desconocido, eso significa negarse a sí mismo. ¿No nos gusta eso? Cuando ve a su hermano prosperar y sus necesidades están siendo cubiertas maravillosamente y honestamente, gozar en el espíritu con él, sin tener envidia y nunca cuestionar a Dios, aunque sus propias necesidades son más grandes y todavía no están satisfechas. Eso significa negarse a sí mismo. Y así puedo mencionar varias cosas más para que entendamos que debemos negar, es morir a mí mismo. Y mis hermanos, eso es lo que acabo de leer, y pensar en esa palabra, negarse a sí mismo, me tiene que hacer entender casi un 100% a Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, con Cristo he sido crucificado, ya no soy yo que vive. ¿Lo entendió ese versículo, mi hermano? Ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él se negó todo por ti y por mí. A nosotros nos toca también entender que yo ya no vivo más, sino Él vive en mí. Él tiene que ser glorificado. Él tiene que ser honrado. Esto es negarse a ti mismo. Que Él te va a decir siempre, yo estaré siempre a tus órdenes. Este versículo lo sabemos muy bien de memoria. Pero una cosa es saberlo de memoria y otra cosa es ponerlo en práctica, vivirla. ¿Quién es un discípulo? En primer lugar. Segundo lugar, el discípulo niega a sí mismo. En tercer lugar, el discípulo
toma su cruz. No es nada que ver, no es lo mismo negarse a sí mismo, morirse a sí mismo, cuando uno dice debe tomar su cruz. Hay interpretaciones que yo he escuchado que son terribles. Por ejemplo, tú preguntas a alguien, ¿cuál es tu cruz? Ay, esa cruz que estoy llevando es fuerte. La cruz mía es la suegra. La cruz es mi esposa. O la cruz es el hijo malcriado, los vecinos. Esa es mi cruz. Pero hermano, eso no es nada que, la Biblia no habla de eso. ¿Usted lo ha escuchado, no? Bueno, no estoy diciendo algo raro. Pero ¿cuál es el significado de verdad de esa frase, tomar tu cruz? Es la disposición de soportar persecución, rechazo, menosprecio, vergüenza, sufrimiento, incluyendo perder tu vida por causa de Cristo. Piense conmigo, Jesús llevando la cruz para ir siendo crucificado. ¿Tú crees que fue algo bonito? No. Era persecución, rechazo, le escupieron, le golpearon, le menospreciaron. Era una vergüenza. Y todo eso. Jesús en aquel momento quería decir a sus discípulos que van a ser ridiculizados por seguir a Cristo. Eso quiere decir que cuando tú vienes a Cristo hay sufrimiento. Cuando tú aceptas esa invitación, va a haber momentos difíciles. Siguiendo a Cristo de una manera devota provocará algo en aquellos que están a tu alrededor. ¿Me entendieron? En tu trabajo, en la universidad, en la escuela, en la empresa, donde sea que tú estés. Si tú estás viviendo una vida devoto a la persona de Cristo, algo va a pasar con la persona de tu alrededor. Algo tiene que pasar, porque no es algo común. ¿Quién tú eres que tú haces eso? ¿Por qué le digo eso? Porque mira lo que dijo Jesús con los discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 16 a 19. Dice, miren, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Por tanto, sean astutos como la serpiente, inocentes como las palomas. Pero cuídense de los hombres, porque los entregarán a los tribunales y los azotarán en sus sinagogas. Y hasta serán llevados delante de gobernadores y reyes por mi causa, como un testimonio a ellos y a los gentiles. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de cómo o qué hablarán, porque a esa hora se les dará lo que habrán de hablar. Hermano, estamos viviendo en medio de lobos aquí en esta tierra. No es fácil. Pero nosotros en el tiempo que estamos viviendo tenemos que entender lo que leí anteriormente en 2 Timoteo capítulo 3 versículo 12, que y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Cuando tú te identificas con Cristo, será perseguido. Es como ver a Cristo con su cruz yendo a morir por ti y por mí, y nosotros seguimos detrás de Él con nuestra cruz para morir con Él. Esta cruz caracteriza el verdadero discípulo que va detrás de Él para ser crucificado. Lucas lo pone de una manera diferente. No solamente dice tome su cruz. El versículo de Lucas 9:23 dice, y todos les decía, si alguien quiere seguirme, niégase a sí mismo, tome su cruz cada día. Ahí lo puso más específico. Cada día y sígame. No solamente tome tu cruz, Lucas lo pone cada día. Mis hermanos, cada día. Eso me lleva a pensar en un estilo de vida.
Eso es mi estilo de vida diaria. No se trata una vez a la semana. Es un estilo de vida. No se trata de cumplir con el día domingo. Se trata de identificarme con Él cada día, porque ya no vivo yo más. No soy yo que gobierno mi vida, sino Él. Y tengo que estar a la disposición de Él. El escritor de un himno dijo: ¿acaso Jesús debe llevar la cruz solo y todo el mundo irse libre? No. Hay una cruz para todos. Hay una cruz para mí. La cruz consagrada. Yo lo llevaré hasta que la muerte me libere. Después iré a casa para usar mi corona, porque hay una corona para mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién es el discípulo? ¿Quién es un discípulo? El discípulo niega a sí mismo. El discípulo toma su cruz. Por el último lugar, el discípulo sigue a su maestro. Dice: sígame. Jesús dijo, como dice el versículo claramente: si alguien quiere venir en pos de mí, tome su cruz, niégase a sí mismo, tome su cruz y sígame. Eso significa sumisión. Es un patrón de vida. Inclusive se puede comparar con la palabra imitar. ¿Sí? Pablo dice en 1 Corintios 11:1: sean imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Debemos andar como Él anduvo cada día en nuestra vida. Debemos seguir sus pisadas. Jesús dijo también para que hagamos su voluntad según Él obedeció la voluntad de su Padre. Mateo 7:21, que dice: no todo lo que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Obediencia leal. No es mi deseo, no es mi voluntad, no es hago lo que me da la gana, sino obediencia a su palabra. Permanecer en su palabra. Así que el verdadero discípulo se caracteriza por venir a Cristo, la invitación para salvación. Negarse a sí mismo. Ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Es Cristo que vive en mí. Tercer lugar, por llevar su cruz. El camino de sufrimiento y dolor para después recibir la corona. Y por seguirle a Él, por obediencia leal hasta final. Si permanece en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos. Eso es un patrón de vida. Es como este ejemplo, mi hermano. Cuando tú vas a salir de viaje, lo primero que vas a hacer: adiós, me voy. Y después tú agarras la maleta y te vas. Esto es lo mismo. Adiós, mi vida. Adiós. Tomo mi cruz y le voy a seguir. Hermano y hermana en Cristo, ¿eres un discípulo verdadero de Cristo? Si usted responde que sí, dile adiós a ti mismo. Dile adiós. Ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Toma tu cruz, identifica a ti mismo con Cristo y estar dispuesto a obedecer su plan. Yo creo de todo mi corazón, mis hermanos, que algunos de aquí tienen que llegar a la conclusión: Señor, yo quiero ser un obrero. Tú me estás hablando demasiado y yo estoy trancado. Señor, yo quiero ser. Obediencia leal para seguir a Dios. Y lo que voy a decir ahora lo voy a decir con todo mi corazón. Lo voy a decir por algunas razones.
aquí en estas iglesias, mis hermanos, Dios nos ha dado 3 pastores increíbles. Hombres que aman a Dios, que nos enseñan la palabra de Dios como debe de ser. Amén. Nos instruyen la palabra. Nos hacen ver lo que dice la palabra de Dios. Entendimos que somos elegidos, adoptados, predestinados, redimidos. De todo eso son doctrinas fundamentales tremendas que creemos de todo corazón. ¿Sí o no? De esa misma manera quiero que tú la tomes. Debo negarme a mí mismo. Tome tu cruz y sígueme. Eso también está allí. Y debemos creerlo y vivirlo. Y veces que yo creo que Dios quiere hacer algo grande en esta iglesia. Yo lo creo. Pero debemos salir de nuestra zona de confort. Salir de zona de confort. Levantar y tomar decisiones en nuestra vida. Dios utiliza a su pueblo cuando decida a negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirle a Él. Mis hermanos, yo sé que eso nos confronta, me confronta a mí también. Pero el Señor nos anima en paso de obediencia para seguirle a Él, negándose a nosotros mismos, tomar su cruz y seguirle a Él. Y quiero decir en primer lugar para finalizar. Dice el versículo 25. Porque el que quiere salvar su vida la perderá. Pero la última parte. Pero el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Mis hermanos, si tú te niegas a ti mismo, tomar tu cruz y seguir a Cristo, y tú te pierdes tu vida, Él te lo va a devolver. Lo hallará. Qué cosa más tremenda, mi hermano. En segundo lugar, que cualquier cosa a la que renunciemos aquí por amor a Cristo no se puede comparar con lo que recibiremos de Él. Mira lo que dice el versículo 27, mi hermano. Presta atención. Mateo 16, 27 dice: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Si tú la pierdes, Él te lo da de vuelta. Pero acuérdense que todo lo que tú hiciste para su gloria, negándote a ti mismo, tomando tu cruz y seguirle a Él, Él te va a recompensar por eso. Va a haber premio para eso, mi hermano. Él recompensará a cada uno. Esta esperanza de la gloria eterna debe incentivarnos a nosotros, los discípulos de Cristo, vivir negándonos cada día a nosotros mismos, tomando la cruz y seguir a Cristo. Y no se olvide, mi hermano, el Espíritu Santo de Dios nos ayudará a negar a nosotros mismos, nos ayudará a llevar nuestra cruz. Él nos ayudará para seguir a Cristo. Él no nos dejará solo. Él va a estar con nosotros todo el tiempo. Mis amigos que están aquí, visitas esta mañana, Cristo está invitándote a ti para que tú entregues tu vida a Él, para que tú también seas un discípulo de Él. Por ahí tú has venido aquí 1, 2, 3, varias veces y todavía no permitiste a Cristo entrar en tu vida. Quiero que sepas que la salvación solo se recibe al venir a Cristo por la fe y arrepentimiento de sus pecados. Como Él dijo, el que quiere venir en pos de mí. Tú puedes venir. Quiero que tú entiendas que seguir a Cristo tiene un costo. Hay que pagar el precio. Pero el premio que tú recibirás es Cristo mismo en tu vida.
que Él te va a ayudará y vale la pena renunciar cualquier cosa para que Cristo sea el premio de tu vida. La Biblia dice, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en la cual podamos ser salvos. Solamente Cristo te puede salvar. Él te invita, vení en pos de mí, y Él te salvará, mi hermano, mi amigo. Hermanos, la máxima invitación de Jesús: niégate a ti mismo, tome tu cruz y sígame. Si Dios, te quiero invitar esta mañana, si Dios te habló a tu corazón, si Dios te tocó en una manera u otra, no te vayas de aquí sin hablar con los pastores. No salgas de aquí. Dios me habló, hermano, ¿qué tengo que hacer? Hable. Yo estoy dispuesto también, si quiere hablar conmigo. Si hay algún amigo aquí que todavía tú no entregaste tu vida a Cristo, y tú dices, hoy quiero entregar mi vida a Cristo, quiero estar seguro de que Cristo vive en mí, yo necesito ayuda, acerca a los pastores, los diáconos, y hablen. No salga de este lugar si Cristo te habló a tu corazón, para que no pase como pasó el momento que Pedro quería cortar el plan de Dios con Jesucristo. ¿Se acuerda? Él entró en el medio. Jesús, tú no vas a la cruz. No permite, no salga de aquí que escucha, ay no, hoy no, yo no voy a aguantar. No, esa voz no la escuche. Hermano y hermana, no, yo creo que puedo aguantar un año más, después voy a servir al Señor como debe de ser. No escuche esa voz, sino dice, sí Señor, yo te quiero obedecer. Y tú lo puedes hacer eso hoy.